Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, Profe Gio Vergara, donde estamos en temas de física en el apartado Problemas de movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos que el movimiento rectilíneo uniforme es cuando carece de aceleración, es decir, la hipótesis principal es que el cuerpo no cambia de velocidad respecto al tiempo, sino que se permanece constante. Veamos el siguiente problema que se me presenta, que me dicen, un automóvil recorre una distancia entre dos ciudades y en los primeros 120 kilómetros desarrolla una velocidad de 80 kilómetros por hora. Y los últimos 60 kilómetros los recorre a una velocidad de 60 kilómetros por hora. La pregunta es, determine cuál fue el desplazamiento total, cuál fue el tiempo total utilizado en ese viaje de entre esas dos ciudades, y por último es determine la velocidad media para todo el recorrido. Bien, nosotros podemos ver que si hacemos un bosquejo y sabemos que el cuerpo en algún momento partió de un inicio, ¿ok? Entonces, la forma en que se movió de manera constante es que los primeros 120 kilómetros por hora tuvo una velocidad en una parte de 80 kilómetros por hora. No sabemos el tiempo que tardó en recorrer, en desplazarse esos 120 kilómetros. Luego, adicionalmente eso, en toda su trayectoria, se vuelve a desplazar 60 kilómetros más positivamente, quiere decir que lo recorre a la derecha, pero ahora a una velocidad más tranquila de 60 kilómetros por hora. Tampoco sabemos el tiempo 2. Por lo tanto, la forma de resolver cada inciso sería lo siguiente. Para el concepto del desplazamiento total, pues simple y sencillamente de carácter aritmético vamos a sumar el desplazamiento en el primer tramo del camión más el desplazamiento 2. Entonces tendríamos que primeramente recorrer, se desplazó 100 kilómetros más 60 kilómetros, por lo tanto el desplazamiento total serían que se desplazó 180 kilómetros en relación de la posición inicial, es decir, desde el inicio. Solamente que recordemos pues que el desplazamiento es de carácter vectorial, podemos decir que es horizontal el movimiento hacia la derecha. Y aquí habremos concluido con el inciso A. En el inciso B, recuerden que nosotros tenemos que hacer una especie de suma también, es decir, que el tiempo total que utilizó este automóvil en recorrer, no es camión, es un automóvil, en recorrer, pues evidentemente que sería la suma aritmética del tiempo 1 más el tiempo 2. Sin embargo, para nosotros poder determinar el tiempo, tendremos de la fórmula esencial del movimiento rectilíneo uniforme, sabemos que la velocidad 1 es igual al desplazamiento 1 entre el tiempo 1. De tal manera, por lo tanto, tiempo 1 por velocidad 1 es igual al desplazamiento en el primer intervalo. Esta cantidad está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, por lo tanto, podremos decir que el tiempo 1 es igual al desplazamiento en el primer intervalo entre la velocidad que hizo en el primer intervalo. Y esto nos va a dar un valor de 120 kilómetros con una velocidad de 80 kilómetros por hora. Entonces, esta es una operación, en este caso fundamental, de 120 ochentavos, nos da, en este caso, un valor de 1.5. Muy bien, pero, sin embargo, esta es una fracción compleja que la puedo determinar multiplicando extremo con extremo, kilómetro por hora, sería kilómetro por hora, y kilómetro por 1, si yo divido entre 1, para hacer un artificio matemático, esto me daría kilómetro. Por lo tanto, kilómetro y kilómetro se me elimina y me queda 1.5 horas. Similarmente, el tiempo 2 entonces, atendiendo a esta lógica, sería el desplazamiento 2 entre la velocidad 2. Por lo tanto, si el cuerpo se desplaza 60 kilómetros, otra vez divididos entre 1, entre la velocidad que son 60 kilómetros por hora, evidentemente que esto va a ser 1, 60 entre 60 me da 1, kilómetro por hora me va a dar kilómetro por hora,
entre kilómetro y por lo tanto se me elimina y me va a quedar 1 hora. De tal manera que yo me puedo regresar para establecer que el tiempo total fue en el primer intervalo de tiempo, que fueron en las primeras 1 hora y media, entonces para esa velocidad el cuerpo le llevó 1.5 horas más otra hora. Entonces en total en su recorrido entre estas dos ciudades sería 2.5 horas en total. Bien, para el inciso C se tendría lo siguiente. Ok, para el inciso C se tiene lo siguiente, me están preguntando la velocidad media. Por lo tanto, la velocidad media será el desplazamiento total entre el tiempo total invertido. Entonces, si nosotros sabemos ya que el desplazamiento total fueron 180 kilómetros entre un tiempo total de 2.5 horas, por lo tanto, la velocidad media, si nosotros hacemos esta división 180 entre 2.5, nos darán 72 kilómetros por hora. Y bien, así resolvemos este ejercicio. Espero que te haya gustado los conceptos, sobre todo tus comentarios y like al canal. Hasta la próxima.